El Señor les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que Dios nos regala. Hoy estaremos hablando del capítulo 6 de Daniel y este es el último capítulo que vamos a hablar de ese libro. Próximamente estaremos hablando de las iglesias del Apocalipsis y también tendremos, si Dios lo permite, una invitada que nos va a contar cómo fue su experiencia al hablar en lenguas. Amén. ¿De qué trata el capítulo 6 de Daniel? Se titula Daniel en el foso de los leones. Como bien sabemos, el rey Belsasar muere. Entonces, ahora veremos en escena al rey Darío. El rey Darío, por cuestiones de organización, le place a él constituir 120 sátrapas, dice la Biblia, y 3 gobernantes. Entre estos 3 gobernantes, parece trabalenguas, se encontraba Daniel. Amén. Una vez más vemos que a pesar de que ya era otro rey, Dios seguía colocando en lugares de alto rango a Daniel. Por su obediencia, por su sometimiento, por su fidelidad y por confiar en Dios, hubiera tempestad o no hubiera tempestad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero hay algo aquí que quiero destacar. Dice la palabra de Dios que Daniel sobresalía en medio de los 120 sátrapas y los gobernantes. Imagínense, así de maravilloso es nuestro Dios, amados hermanos. Y necesitamos empezar a creer eso. Cuando Dios te da algo, va a hacer que tú destaques en ello. Cuando Dios te va a bendecir en algo, va a hacer que tú sobresalgas entre el montón. Amén. Pero para ello sí hay que pagar un precio, amados hermanos, porque muchos de nosotros a veces queremos ser usados por Dios, pero no queremos pagar el precio que esto conlleva. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando se dan cuenta que Daniel sobresale aquellos sátrapas y aquellos gobernantes? Se despierta algo que muy comúnmente también se despierta hoy en día. La envidia, los celos. Y empieza, desafortunadamente, una conspiración en contra de Daniel. Y aquellos 120 sátrapas y aquellos otros 2 gobernantes empezaron a buscar la forma, la manera de hacer caer a Daniel con las cuestiones del reino. Mira, cuando alguien, amados hermanos, tiene celos, envidias de ti, te va a estudiar. Tal cual te va a estudiar cada uno de tus movimientos y te va a conocer perfectamente. Desafortunadamente, cuando uno permite que el enemigo se meta en sus vidas, el diablo toma cabida y va a hacer hasta donde cada uno de nosotros le permitamos. Pero Dios nos libre de ellos, amados hermanos, de ello. Entonces, pues empezaron a ver la manera en la que podían hacer caer a Daniel. Pero no hallaban ninguna en la que podían hacer caer a Daniel. Pero como ya lo habían estudiado muy bien cada uno de sus movimientos, se reunieron una vez más y dijeron, no, en las cuestiones del reino no lo vamos a poder hacer caer. Pero ¿sabes con qué sí lo podemos hacer caer? Con su Dios, con sus creencias. Porque sabemos a lo que Daniel se dedica, sabemos lo que él hace saliendo del reino. Y dijeron, sí, aquí lo agarramos, de esta no hay falla. Y dice la palabra de Dios que fueron delante del rey y se presentaron, diciéndole, Rey para siempre vive. Cuando el enemigo se va a meter, amados hermanos, en una situación, el enemigo siempre lo va a pintar como que es a favor, como que las cosas que está proponiendo es para bienestar, como que las cosas que está proponiendo es para mejoría. Amén. Entonces, sucede que estos 120 sátrapas y estos 2 gobernantes le dicen, ¿qué te parece, oh rey? Que si haces un decreto que entre los 30 días que transcurran, nadie puede alabar ni adorar a ningún dios, ni ningún hombre que no seas tú, rey. Y empezaron a endulzarle el oído a Darío, empezaron a engrandecer a Darío y a Darío le agradó lo que le decían. Ellos están viendo por mi bienestar, ellos están viendo que pues todos se sometan a mi autoridad.
Claro, me parece bien el edicto que están pensando. Tráiganlo, lo voy a firmar. Y la palabra de Dios dice que efectivamente Darío procede a firmar aquel edicto. Rápidamente salen aquellos celosos y envidiosos a buscar a Daniel. Y sí, la palabra de Dios nos cuenta y nos dice que cuando Daniel se enteró, imagínense, ellos lo pintaron de la siguiente manera, se los voy a leer. Dice, mira nada más la manera en la que se lo pintaron. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mira nada más la manera en la que se lo pintan a Darío. Le dijeron que todos estaban en común acuerdo. Jamás dijeron, excepto Daniel. No. ¿Sí? El enemigo, amados hermanos, va a buscar la manera de hacernos caer. Aún a pesar de que nosotros estemos haciendo las cosas rectas delante de Dios, aún a pesar de que nosotros tratemos de buscar a Dios, el enemigo va a poner en la mente de las personas el querer destruirnos, el querer erradicarnos, el querer eliminarnos. Amén. Pero no te preocupes, amado hermano, porque fiel es Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Daniel se entera de aquel edicto que habían promulgado, pues no se asustó ni nada, sino siguió su vida cotidiana. Siguió llevando a cabo su misma rutina y terminó sus labores en el reino y se fue a su casa. Y en su habitación abrió sus ventanas hacia el templo de Jerusalén, hacia donde estaba el templo de Jerusalén antes, y empezó a orar a Dios, como siempre lo hacía, 3 veces al día, dice la palabra de Dios. Y en eso, pues aquellos fisgones que no perdían el tiempo sin estar viendo la vida de Daniel, vieron que ya lo tenían ahí y van delante del rey y le dicen, rey, así como diciendo, ay, es que ha sucedido algo que no podemos creer, rey, como alguien ha osado en no tomar en cuenta el edicto que apenas promulgaste. Ellos así como de, jamás creímos que alguien pudiera haber caído. Así trabaja el enemigo, amados hermanos. Si tú quieres aprender a discernir muchas cosas, lee la Biblia. Por eso es mi invitación diaria. Es mi invitación en cada video. Lean su Biblia para que aprendan a discernir cómo se maneja el miserable diablo, que el Señor lo reprenda. Y sí, efectivamente llegan y le dicen, pues fíjate que hay un hombre que pues no te respeta, rey. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que no me respeta? ¿Quién? ¿Quién puede hacer semejante cosa? ¿Quién no se acata a lo que yo he estipulado? ¿Quién no obedece a mis reglas, a mis estatutos, a mi edicto? ¿Quién? Cuando le dicen quién, el corazón del rey, dice la palabra de Dios, que se contristó. ¿Por qué? Porque Darío apreciaba a Daniel, porque él se había dado cuenta de que Dios había depositado algo grande en la vida de Daniel. Entonces, dice la palabra de Dios que Darío buscaba la manera de cómo librar a Daniel y que así estuvo hasta la tarde, pero que no halló forma, no halló manera. De hecho, llegan los sátrapas y los gobernantes y les dicen, rey, pues por la ley de los medas y los persas, esto es irrevocable. Se tiene que cumplir sí o sí. Muchas veces, amados hermanos, creemos que somos justos. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero a veces creemos que hacemos lo correcto ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios no es así, amados hermanos. Ellos dijeron, pues por la ley de los medas y los persas, no te puedes retractar. Lo dicho, dicho está. Lo escrito, escrito está. Él falló, él merece ser echado al foso de los leones. No tiene salida, no tiene escapatoria. Y pues efectivamente, Darío tuvo que cumplir. Y dice la palabra de Dios que mandó a llamar a Daniel. Sí. Entonces,
vuelvo a repetir, a veces creemos que hacemos ciertas cosas porque está estipulado, porque está en regla, porque está marcado, porque así está ordenado. Pero, ¿se lo hemos preguntado a Dios? Si es lo que Dios quiere, si es la manera en la que Dios quiere que procedamos. Bueno, continuemos con la historia. Mandan a llamar a Daniel. El rey triste, pues dice, no hay de otra. Lo llevan al foso de los leones y Darío le dice de la siguiente manera, como dándole un poco de ánimo: Daniel, el Dios al que tú constantemente sirves, que Él pueda librarte, Daniel. Darío quería darle ánimo porque no podía él, a pesar de ser el rey, revocar ese edicto que él había promulgado. Y Daniel lo meten al foso de los leones. Dice la palabra de Dios que Darío, pues para resguardar su integridad, pidió que se pusiera la piedra y puso su sello. Ese día y esa noche, bueno, lo que restaba del día, y esa noche Darío estaba impaciente, estaba inquieto. Dice la palabra de Dios que no pudo conciliar el sueño, que ni siquiera quiso escuchar música, y en la mañana siguiente se levantó temprano y fue a la cueva. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que ya en esta ocasión su voz cambió. Ya su voz era como en un tono más triste, porque él creía que pues quizá Daniel no había sobrevivido a semejante castigo. Amén. Entonces llega Darío y así como con miedo, titubeando, le dice: Daniel, el Dios al que tú constantemente sirves, ¿pudo librarte? Y Darío, esperando escuchar la voz de Daniel, esperando escuchar alguna señal, a lo lejos escucha y le dice: Daniel, rey Darío, para siempre vives. El Dios al que constantemente sirvo mandó un ángel a cerrarle la boca a los leones. Gloria sea a Papá por su grandeza, su majestad y su señorío. La palabra de Dios dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, amados hermanos. ¿Se van a levantar en contra tuya? Claro que sí. Muchas veces tenemos la idea, amados hermanos, de que por buscar de Dios, por tratar de apartarnos del mundo, no nos van a venir cosas malas. Por el hecho de ser hijos de Dios, no nos van a venir cosas malas, pero es una gran equivocación. Al contrario, el enemigo se va a levantar más en contra suya, amado hermano. ¿Por qué? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, no quiere que nosotros alcancemos salvación. ¿Sabes quién tiene más guerra? Los que más se consagran, los que más se someten, los que más buscan a Dios. Amén. Ellos son los que tienen más guerra, porque el diablo no les va a dejar el camino fácil para que alcancen la vida eterna que es con Cristo Jesús. Entonces, vemos un Daniel entregado a Dios, consagrado, firme en sus convicciones. Y vemos un Daniel que es echado al foso de los leones. Pero antes de eso, vemos un Daniel por el cual lo celan por lo que Dios había depositado en él. No te asombres ni te asustes cuando alguien se levanta en tu contra por lo que Dios ha depositado en ti. Al contrario, siéntete dichoso, siéntete gozoso por esa guerra que se te está levantando. ¿Por qué? Porque quiere decir que portas algo del Dios vivo y de poder. Por eso es tu guerra. Porque el diablo no quiere que tú llegues al nivel en el cual tú puedas usar lo que Dios te ha dado. El diablo no quiere que tú tengas la autoridad que Dios quiere darte. El diablo no quiere que tú fluyas donde Dios quiere ponerte. El diablo no quiere que tú brilles donde Dios quiere que tú brilles. Pero aquí no venimos a hacer la voluntad del diablo, que el Señor lo reprenda. Venimos a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y queremos alcanzar vida eterna.
yo que conozco la verdad, amados hermanos, te puedo decir, efectivamente, ser cristiano no es nada fácil. Muchas guerras, muchas luchas, mucha tribulación. Cuando no te llueve aquí, te llueve acá, y cuando no te llueve acá, te llueve por acá, ¿sí? Pero si hay algo que te puedo decir, yo no quiero la muerte eterna. Yo le digo, me está doliendo, pero voy a seguir luchando, porque tú eres mi meta. Y porque ese fuego que yo sentí, yo nunca quiero que se apague. Amados hermanos, vemos un Daniel entregado y siendo echado al foso de los leones. Vamos a ser echados al foso de los leones. Es un ejemplo. No te estoy diciendo que lo vas a vivir tal cual. Vas a vivir otras cuestiones, quizás familiares, quizás económicas, etcétera. No lo sé. Es un ejemplo que nos dejó la Biblia para que veamos, amados hermanos, que no estamos exentos de padecer. Pero también hay algo que nos deja muy en claro, es que Dios va a pelear por nosotros. La palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Vemos un Daniel echado al foso y que al día siguiente sale sin ningún rasguño, sin ninguna mordidita, ¿sí? Sin ni siquiera un pelo de león. Y ya eso se lo estoy yo poniendo de... Pero amados hermanos, si tú te pones a analizar, efectivamente, o sea, ¿a qué voy con esto? Es asombroso, párate frente a un león hoy en día, te devora así, ¿sí? Pero quiero que veas la grandeza de tu Dios, ¿sí? No. Te podrán echar al foso de los leones, pero ahí estaré yo contigo. Es lo que Dios quiere decirnos hoy. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. Pero necesito que entiendas que tienes que tener la confianza de Daniel. Daniel estuvo dispuesto a morir porque dijo, bueno, mi meta es Él. Y si ya me toca morir, pues más rápido estoy con Él. No le tengas miedo a la muerte. No tienes por qué tenerle miedo a morir si tú estás bien con Dios, porque sabes que te irás con Él. Por eso Daniel tenía esa seguridad, no tenía miedo. Me toca el foso de los leones, ok, dio un paso Daniel. No vemos un Daniel resistiéndose y diciendo, por favor no me lleven, no. Vemos un Daniel sereno, tranquilo, confiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba seguro en su Dios y sabía que se había guardado para su Dios y que si le tocaba morir, se iba con su Señor. Y 1000 veces debemos preferir eso, morir en Cristo, ¿sí? A ceder a las ofertas del enemigo. Porque si tú cedes en el último momento a las ofertas del enemigo y así mueres, no te espera una vida eterna, te espera una muerte eterna. Y la muerte eterna, amados hermanos, es tremenda. Yo no quiero pasar. Líbrame, oh Jehová, del infierno. Entonces, también hay algo, amados hermanos, que quiero hacerles mención. Hace unos días, el Señor en un sueño me estaba revelando algo que quiero compartirlo con ustedes. Sé que me va a traer guerra espiritual, pero en el nombre de Cristo Jesús, soy más que vencedora. Por revelarles esto, amados hermanos. Porque el diablo nos quiere tener cegados, nos quiere tener quietos, nos quiere tener tranquilos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos soldados preparados, soldados capacitados. Amén. Hace unos días, hubo una persona a la cual, como familia, mi esposo y yo ayudamos mucho. Era alguien muy cercano a nosotros, el cual, pues cuando vino aquí, lo acogimos en nuestra casa, le ofrecimos trabajo, lo ayudamos de la manera en la que nosotros podíamos, ¿sí? Tratamos de animarlo, tratamos de encaminarlo en los caminos de Dios, etc. No te voy a hacer la historia tan larga. Entonces pasa el tiempo y esta persona se vuelve en nuestra contra. Esta persona pues
Desafortunadamente empezó a hablar mal de nosotros. ¿Y a qué voy con este sueño? El Señor me revela un sueño y en ese sueño yo me veía en medio de mucha gente, donde había mucha gente. Yo veía a esta persona que iba y le decía, me trataron así, me hicieron así, y esto y lo otro. Cómo iba de uno en uno tratando de decirle que nosotros, de dejarnos mal, que nosotros lo habíamos tratado mal, que no había obtenido apoyo, que éramos prácticamente las peores personas del mundo, ¿no? Pero bueno, Dios que lo bendiga. Dios sabe lo que hicimos y la gloria sea para Él. Aunque te fallen, amados hermanos, y te paguen de mala manera, recuerda que tú no trabajas para el hombre, trabajas para Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que pues tenemos que hacer el bien, que no nos cansemos, pues a su tiempo vamos a cegar cada cosa que nosotros hagamos. Aunque el enemigo quiera endurecer tu corazón porque te traicionaron, no lo permitas, suéltalo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y llena tu corazón aún más de amor para ayudar al prójimo, aunque te traicionen. Pero volviendo al sueño, yo veía cómo esta persona iba de personas, de gente en gente, ¿no? Diciéndole que yo traté mal a aquella persona. Entonces, en el sueño yo veía quiénes eran. Y eran personas muy cercanas a mí, personas que yo aprecio mucho. Y en eso, donde él iba, él va a esta persona, le dice, no, pues me trataron así y bla, bla, bla. Yo quería ir detrás de él, pues, para decirle, esto no fue así. Eso no es cierto, no fue de la manera en la que lo están diciendo. Y yo quería, y yo veía a todas las personas y yo sentía que me estaba volviendo loca en el sueño porque decía, ¿dónde empiezo? Porque él iba tan rápido. Y yo decía, ¿dónde empiezo? Cuando en ese momento me dice el Señor, no lo hagas. Me dice, no lo hagas. Así me dijo en el sueño el Señor. Y pon atención a esto, porque si tú lo haces, esto te resta autoridad en el mundo espiritual. Amados hermanos, cuidado cuando nosotros nos calumnien, porque honestamente, cuando el Señor me dijo esto, yo me detuve. Yo dije, ahora entiendo. Porque el primer pensar del hombre es, voy a limpiar mi nombre, voy a aclarar las cosas, voy a aclarar la situación, pero no. Entonces, amados hermanos, yo te hago la invitación que aunque te calumnien, digan lo que digan de ti, no intentes limpiar tu nombre. Sé que no es fácil. Te lo dice alguien que lo atravesó y lo está atravesando. Porque todavía esto no termina. Pero la gloria sea al Dios vivo y de poder, porque Él sabe lo que hace, lo que permite. Amén. Algo que te voy a decir, amado hermano, es que a pesar de que se levanten en contra tuya y tú en el momento no veas que ellos son castigados, ellos tendrán su castigo. Ellos, amados hermanos, tendrán si no se arrepienten, su muy mal recompensa. Bueno, no lo llamemos recompensa porque recompensa es algo grato. Desafortunadamente ellos tendrán su juicio y su castigo. ¿Por qué te digo esto? Vemos que se levantaron en contra de Daniel. Amén. ¿Y sabes qué es la parte que más me duele? Porque yo lo he visto en muchas ocasiones. La parte que más me duele cuando se levantan contra un hijo de Dios es que no solamente paga aquella persona, pon tú, el padre de familia que se levantó en contra de algún pastor. No solo paga el padre de familia, paga la familia entera. Si algún tío, si algún primo se levanta en contra de un verdadero hijo de Dios, pagan muchos, amados hermanos. Y el ejemplo claro está aquí y te lo voy a leer. Dice, y dio órdenes el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Sabes por qué me conmueve? Porque es feo, amados hermanos, honestamente ver
cuando el castigo les llega. Es feo, a mí me duele mi corazón el ver cuando les llega su castigo. Pero bueno, yo lo único que quiero decirte en este hermoso día que Dios nos regala: ten fe, ten paciencia, confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a hacer las cosas. Sí, no es fácil pasar por situaciones adversas. Vas a llorar, llora delante de la presencia de Dios. Vas quizá a decir: ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que...? Pero tú mantente firme. Si tú sabes que no estás haciendo las cosas mal delante de Dios, sigue adelante en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Van a conspirar en contra tuya. Se van a levantar celosos, envidiosos, te van a calumniar, te van a tachar, te van a pisotear. Pero tú mantente firme en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Algo que también tengo aquí que resaltar es cómo le dice Darío a Daniel al entrar al foso de los leones: Daniel, el Dios al que tú constantemente sirves, espero pueda librarte. Tenemos que entender esta parte. Cuando nosotros pasamos las pruebas o las luchas, nadie va a ir con nosotros, amados hermanos. Es entre Dios y yo. Entonces, vemos que a pesar de que Darío apreciaba a Daniel, Darío no se fue. No se metió con Daniel al foso de los leones. Muchas veces, amados hermanos, estamos atravesando alguna adversidad y buscamos a alguien que nos dé alguna palabra, a alguien que nos consuele, a alguien que nos dé un poco de ánimo. Pero, amados hermanos, ese es un gran error nuestro. Nosotros tenemos que ir delante de Dios y ahí desahogar nuestro corazón. Lo que yo hago, amados hermanos, cuando siento, voy a entrar en la presencia de Dios y siento que ya estoy muy cargada, muy abrumada, yo llego delante de la presencia del Señor y le digo: Señor, vengo muy cargada, ya no puedo. Yo ya no puedo seguir cargando esto que traigo encima, y tu palabra dice, me agarro de una promesa, Tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengo a descansar delante de ti, y empiezo a desahogarme con Dios. Empiezo a decirle a Dios todo lo que me pasó, todo lo que me hicieron, etcétera, cualquiera que sea la situación. Pero yo primero me agarro de la promesa. Tu palabra dice: venid a mí. Lo primero que hice fue ir delante de Él. Todos los que estéis trabajados y cargados, estoy cargada. Ahora necesito que me hagas descansar. Y el Señor te levanta fortalecida para seguir luchando, o fortalecido, para seguir enfrentando aquella prueba. Vemos, amados hermanos, un Daniel el cual Dios no dice: no, por ser mi siervo, no, él no puede entrar al foso. No, ¿cómo vas a creer que Daniel, el que me ora 3 veces al día, el que me fue leal, el que no se postró delante de la estatua, el que no se fue a la fiesta con Belsasar, el que no se echó el vinito con Belsasar? No, Daniel, es imposible que yo lo pruebe. Es imposible que yo lo meta en tribulación. Es imposible que yo lo haga llorar. No vemos a Dios diciendo así. Es necesario, Daniel, para que yo muestre mi gloria, para que tú me sigas conociendo aún más, para que tú veas mi poder, para que tú me veas mover, Daniel, en medio de tus circunstancias, y para que mi nombre sea glorificado. Y efectivamente, al foso. ¿Y qué vemos que sucede de todo esto? Pasaremos por fuego, pasaremos por procesos, pasaremos por lluvias tremendas, pero de todas ellas nos va a librar el Dios Altísimo y de poder. Dice la palabra de Dios que después de esto, el rey Darío estipuló que solamente se adorara al Dios de Daniel. Su nombre fue glorificado. Y al final de todos reconocieron que Él es el Dios vivo y de poder. Nunca lo olvides, amado hermano. Él es el Dios vivo y de poder. El único que puede librarnos de todos nuestros temores. El único que puede librarnos de todas nuestras angustias. El único que puede sanar todas nuestras heridas.
el único que puede darnos las salidas de todos los problemas que tengamos, el único que contesta dudas, el único que tiene cuidado de cada uno de nosotros, el único que no pierde detalles, el único que nos ama de verdad. Que el Señor te bendiga. Este es el último video del libro de Daniel. Continuaremos con otros. Aquí voy a poner mi número, amados hermanos, por si ustedes tienen alguna duda, quieren que se les apoye en alguna oración, tienen alguna petición, o también si quieren que se trate algún tema, amados hermanos, son libres de enviarme un mensajito y primeramente Dios me permita ayudarlos en lo que más pueda. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.